Iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gozo poder saludarles a través de este medio y quiero dejarles saber que es un gusto para mí recibir la invitación de su pastor para saludarles en esta noche y poder compartir la palabra. Tienen un lugar especial en mi corazón, la Iglesia Bautista Tabernáculo, y doy gracias a Dios porque fueron parte de la formación en mi vida ministerial y amo a su pastor, doy gracias a Dios por él, la amistad que tenemos, y siempre es un gozo poder compartir la palabra en las noches, en las mañanas cuando me inviten. Y recuerdo, tengo momentos gratos de cuando enseñamos el libro de Hebreos hace varios ya años atrás, el 2016, en los veranos, y fue un gozo. Gracias, hermanos, por la formación y la amistad, el amor constante que tienen para su servidor. Esta noche quiero hablar con ustedes y predicar del libro de Primera de Juan, la carta, la epístola de Primera de Juan, escrita por el apóstol Juan. La carta de Primera de Juan, y vamos a ir esta tarde al capítulo número 3 para dar lectura a varios versículos de Primera de Juan y el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo número 10 al versículo número 14. Noten conmigo este maravilloso pasaje en la primera carta de Juan, el capítulo 3, los versículos 10 al 14. Lea así la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiero hablarles sobre el Hijo de Dios manifestado. ¿Cómo se manifiesta, cómo se da a conocer el Hijo de Dios de acuerdo a este pasaje, a esta carta, a este libro maravilloso que se nos da, que se nos escribe para que el creyente esté seguro de su salvación en el Señor? Así que permítame orar y voy a dar un poco de trasfondo de este libro, de por qué escogí este pasaje para que entiendan, y luego también queremos nosotros entonces literalmente desglosar estos versículos para extraer su jugo y aprender acerca de una de las marcas del creyente, el creyente manifestado a través del amor. Padre, en esta maravillosa tarde te damos gracias por el gozo que tú nos das de reunirnos, aunque sea en línea, y poder así compartir con nuestros hermanos tu palabra. Es ella el centro de nuestras vidas, es ella el centro de nuestra fe, es en ella que hemos puesto nuestra mirada para acercarnos a ti, ya que tú te revelas a nosotros a través de la palabra. Este es el centro del cristianismo. Dice, nosotros creemos firmemente, Señor, que tú nos has provisto tu palabra para que te conozcamos mejor. Y si nosotros la aplicamos, la escuchamos, la aprendemos, no hay duda alguna de que nuestras vidas serán direccionadas en tu persona. Te amamos, Señor, y te pedimos que una vez más tú uses tu palabra para retarnos y hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Juan es el escritor de esta maravillosa epístola y él escribe a las iglesias que estaban en la región de Éfeso. Es bastante creíble y entienden muchas personas que Juan estuvo en la iglesia en Éfeso, que posiblemente Timoteo estaba pastoreando en ese tiempo, y como un pastor anciano y de años, él le escribe a esta iglesia en Éfeso y a las iglesias en su región donde él había ministrado para animarles a continuar en la fe, retarles a ser creyentes sinceros. De hecho, yo estoy predicando en este momento esta epístola en mi iglesia. Vamos por el capítulo 3 y este pasaje, y le hemos titulado a esta serie Cristianismo Auténtico, porque Juan tenía el anhelo de que la iglesia fuera una iglesia llena de cristianos reales, auténticos, convencidos de que estaban andando en el Señor. Juan establece que como creyentes debemos estar 100% seguros de que somos salvos. De hecho, el capítulo 5, el verso 13, el cual es el centro, nos muestra la realidad por la cual él escribió el libro o la carta, es este. Él dice que él escribió para que las personas supieran que eran hijos de Dios, para que sepáis que estaban en la fe. Así que Juan nos da varias evidencias de lo que es el ser un hijo en la fe. A través de la carta, él dice que el creyente en el capítulo 1 reconoce que Cristo es
Dios. Déjeme decirle en esta tarde, es imposible que una persona sea salva y no acepte que Cristo es Dios. Porque si Cristo no fuera Dios, entonces su paga por nuestros pecados no fuera completa. El creyente real también admite su pecado, reconoce que está en pecado. De hecho, primera de Juan, el capítulo 1 y el verso 8, dice Juan 1:8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es completamente falso que alguien pueda decir yo no soy pecador y luego diga que conoce al Señor. La Biblia dice que los creyentes tenemos un abogado y Juan dice que el creyente real, como evidencia, se confiesa con el abogado. Nos dice en el capítulo 2 también Juan que el creyente real guarda la palabra del Señor. Dice Juan que el creyente real anda en la luz. Dice Juan en el capítulo número 2 que el creyente busca crecer y madurar constantemente. La Biblia dice en Juan el capítulo 2, el verso 15 en adelante, que el creyente real odia el pecado y conoce la verdad. La realidad, amado hermano, es que nosotros hemos recibido la verdad y si somos creyentes, día tras día, buscamos conocer esa verdad. El creyente real hace justicia. El creyente real busca purificar su vida. El creyente real no practica el pecado. Y Juan nos va a establecer en esta noche que el creyente real ama a su hermano. Si usted toma nota de esas cosas que he dicho, una vez terminemos esta noche y lee el libro de Juan con eso en mente, usted va a notar que sistemáticamente Juan nos va presentando esas evidencias como una marca del cristiano y de que el creyente debe actuar de esa manera. Nuestra meta como creyentes, iglesia, es presentarnos ante el Señor completamente transformados. Porque al momento de la salvación, usted y yo fuimos justificados por la sangre de Cristo. Fuimos presentados santos como Dios. Eso quiere decir que cuando Dios ve al hombre, cuando Dios ve al santo, cuando Dios ve a la persona salva, Él nos ve a nosotros a través de la persona de Cristo Jesús. Pero el hecho es este. La realidad es esta, es que si yo, caballero, le pregunto a su esposa ahorita, ella me va a decir, sí, mi esposo es salvo, pero no es santo. Y la realidad es que cuando nosotros fuimos salvos, simplemente posicionalmente fuimos presentados como santos, pero no somos santos. Eso quiere decir que día tras día yo prosigo a la meta. El Pablo en el capítulo 3 de Filipenses nos dice que él no pretende haberlo alcanzado ya, sino que día tras día él se extiende hacia la meta, buscando la purificación de su alma, buscando ser santo y transformado aquí en la tierra. Y aunque sabemos que nunca vamos a ser santos completamente, nunca vamos a ser purificados completamente, nuestra meta completa es presentarnos ante Dios como ya transformados, aunque la transformación real será hecho en la gloria. Por eso entonces, por medio de la salvación, nosotros día tras día buscamos rechazar el pecado. Dice primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que Juan claramente establece, y lo vamos a ver en un momento, que el creyente real busca andar en justicia. Buscamos ser más como Cristo. En el capítulo 3, él establece que el creyente real no peca deliberadamente, no practica el pecado. De hecho, Juan dice que el que peca de esa manera, nota acá, no es hijo de Dios. Juan establece de manera clara que el que ama a Dios, el que le conoce, el que le busca, el que le sigue, él es hijo de Dios y busca hacer la justicia. Así que, amado hermano, Juan es claro diciendo esto. No queremos juzgar a nadie, nosotros no somos dignos de juzgar a nadie. Y de hecho la carta es escrita para que usted y yo estemos seguros de nuestra persona, de que estamos andando en Él. Pero Juan es claro en esto. Él dice, el que no actúa como Dios quiere que actúe, no está en el Señor. No es que perdió la salvación, no es que puede perder la salvación, es que no conoce al Señor en este momento. En otras palabras, amada iglesia, es que cuando recibimos al Señor, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, Él nos va transformando de día en día y de gloria en gloria. Así que podemos aprender en esta maravillosa tarde que el Señor quiere que nosotros, como marca del cristiano, actuemos justificados delante de Él, vivamos vidas
justas. Pero la evidencia de la cual yo quiero hablar en esta tarde es la manifestación que Dios da del cristiano. Se encuentra en el versículo 10 al final. Dice Juan al final del versículo: y que no ama a su hermano no es de Dios. En otras palabras, Juan está diciendo: aquel que no ama a su hermano no conoce al Señor, y aquel que sí ama a su hermano afirmativamente es de Dios. Note la proposición, el centro y la idea central de mi mensaje. Este es el mensaje que yo quiero desglosar en esta tarde y entregárselo para que usted pueda meditar a través de él en la semana de este pasaje. Este es el mensaje central. El creyente se manifiesta y da a conocer que es hijo de Dios por su amor por su hermano. Déjeme repetirlo. El creyente se manifiesta. En otras palabras, la manifestación de que soy salvo es dada a conocer. Da a conocer que hijo de Dios por su amor por su hermano. Quiero mostrarles 5 verdades en esta tarde acerca de la manifestación del Hijo de Dios a través del amor. Primeramente quiero establecer, aunque lo he establecido ya básicamente, pero quiero reenfatizar la determinación que Juan nos da en el versículo 10. Note conmigo, número 1, la determinación de Juan en el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan es directo en esta carta, porque su deseo es que todos estemos seguros de nuestra salvación. No es su meta crear duda, es crear seguridad, es crear convencimiento de que estamos andando en Él. Él quiere que al examinar nuestra vida, al examinar nuestro corazón, al examinar nuestras mentes y nuestro andar con el Señor, estemos convencidos de que conocemos a Dios realmente. Y si ese no es el caso, entonces que le busquemos de todo corazón, que seamos salvos, que nos acerquemos a Él buscando dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Juan dice en el verso 10 que los hijos de Dios se pueden manifestar a todo el mundo claramente. Él dice que todos se pueden dar cuenta, incluyendo la misma persona, si alguien es hijo o no es hijo. Aquel que sí es salvo es hijo de Dios, y el que no conoce a Dios, entonces Juan dice que es hijo del diablo. Mire el versículo aquí, número 8. El que practica el pecado es del diablo. Capítulo 3, verso 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquel que sí es salvo, aquel que conoce al Señor, la Biblia dice en Juan el capítulo 1 que recibió la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que buena noticia, amada iglesia, en esta noche. Si usted es salvo realmente, si usted le conoce, usted es un hijo del Dios Todopoderoso. Y no toda persona puede decir eso. De hecho, si una persona no es salva, es simplemente una criatura del Dios del cielo, pero no es un hijo del Dios del cielo. Así que si usted le conoce, tiene algo asegurado. Pero la determinación de Juan es esta: que el que no vive como que hijo de Dios, no conoce a ese Dios. Iglesia, es un árbol, dicen que es de manzana, mas da naranjas. No es de manzana, es un árbol de naranja, porque el fruto es lo que nos da a conocer, nos manifiesta como hijos de Dios. Dice el verso, como apuntamos anteriormente, que el Hijo de Dios real debe hacer la justicia de su Dios, que es justo. Y luego Juan da otra determinación. Esa es la determinación que queremos estudiar, como dije anteriormente. Él dice que otra determinación es que en mi relación con el hombre, mi relación con Dios es hacer lo que Él quiere que yo haga. Esa es la justicia, es vivir como Él quiere que viva, ser como Él quiere que yo sea. Pero Juan dice que hay una determinación humana, y esta determinación es esta: es si yo amo a mi hermano. ¿Por qué es tan importante el amor? ¿Por qué es tan importante que en el verso 10 yo pueda decir sí, yo amo a mi hermano? Bueno, porque primero de Juan, el capítulo 4, el verso 8 dice esto: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia dice que Él nos amó tanto que nos dio, Él nos entregó. Él no simplemente contiene amor, Él es descrito, Él es determinado completamente por el amor que Él es. La Biblia dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Juan en el capítulo 13, el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. ¿Y sabe cómo nos amó este Dios tan maravilloso que conocemos? La Biblia dice que en Romanos 5:8 que Dios nos mostró su amor a nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es importante porque Dios es amor. Entonces Juan determina esto en esta tarde como primer lugar. Él dice esto: cero amor, cero Dios. Si no hay amor en su vida, no hay Dios en su vida. Porque es imposible que Dios la haya amado, la haya salvado, la haya transformado y que usted tenga un comprendimiento real del amor de Dios y que no ame a su hermano. Aquel que dice que conoce a Dios pero no tiene amor, no puede conocerle. Y hay múltiples maneras de demostrar su amor. Algunos dan, otros pasan tiempo, otros son cariñosos, otros dan palabras de ánimo. El punto es este: es que el que realmente conoce a Dios ama. Es imposible, amada iglesia, que digamos, bueno, yo soy salvo, pero a este no lo amo. Amo a aquel, pero a este no. ¿Acaso escogió Dios amar a algunos y odiar a otros? ¿Acaso no murió Cristo por toda la humanidad? ¿Acaso no invita Dios a toda la humanidad hacia Él para salvación? Dios nos ha mostrado su amor universalmente a todos los hombres. Así que la determinación es clara: el que ama es hijo de Dios. El que no ama no es hijo de Dios. Note número uno la determinación. Note número dos en esta tarde el mensaje que nos da Juan. Dice el verso 11 como el mensaje que nos da Juan en esta idea de que somos manifestados por el amor. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan dice que hay un mensaje dado de parte del Dios del cielo que hemos oído desde el principio. Hay algo que está claro en el mundo desde antes de la generación a la cual Juan le está escribiendo. El mensaje es este: ama a tu hermano como te amas a ti mismo. El mensaje es este: que nos amemos unos a los otros, que amemos a todo aquel que es como nosotros en el sentido de tener vida y ser humano. ¿Sabe que cuando Juan dice que nos amemos los unos a los otros, no incluye ninguna excepción? No incluye ninguna exclusión. Si es una persona, si respira, si es hecho a la imagen de Dios, debemos mostrarle amor. Pero ese mandato de amar a nuestro hermano comienza con otro mandato. En Deuteronomio el capítulo 6 y el verso 5, Deuteronomio 6:5, Dios Padre le dio al pueblo de Israel un mandato claro que es repetido a nosotros en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 6:5 el Padre dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La ley nos mostró y nos enseñó a amar a Dios, nos enseñó a tener una relación vertical que fuera correcta. Pero el enfoque de la ley era ayudarnos a amar y relacionarnos los unos con los otros. Así que míreme acá, la ley fue escrita por dos razones. La primera razón fue para que mi relación vertical estuviera bien. La ley, en segundo lugar, fue escrita para que tuviera una relación horizontal correctamente. Dando a entender esto: si mi relación está bien con Dios, mi relación con mi hermano también lo estará. Préstame atención, no se pierda. Escúchame acá claramente. Si mi relación con Dios está bien, mi relación con mi hermano también lo estará. Por tal razón, amada iglesia, si mi relación con mi hermano está mal, entonces mi relación con Dios está mal. Porque es imposible que yo ame a Dios y no ame a aquel que fue hecho a su imagen. Es imposible que yo ame a Dios y no ame a aquel con quien pasaré también el resto de la eternidad. De manera que como yo esté con Dios, determina cómo yo estaré con mi hermano. Es imposible que yo cumpla el mensaje dado en el versículo 11 del capítulo 3 si mi relación con mi hermano, con mi Señor, perdón, está mal. ¿Ha visto a alguien amargado? No está bien con Dios. ¿Ha visto a alguien que se ofende por cualquier cosa y trata a todo el mundo mal en su alrededor porque se ofende fácilmente? No está bien con Dios. Déjeme establecer esto en esta noche. Es imposible
estar bien con el Creador y tratar mal a su creación. No podemos. Porque el Creador ama a su creación. Y si el Creador ama a su creación, aquel que conoce al Creador ama a la creación del Señor. Cristo lo dijo de esta manera en Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi amor por mi hermano comienza con mi amor para con Dios. Iglesia, yo soy mandado a amarle. ¿Y sabe qué? Si nos frustraremos y si nos ofendemos y a veces si nos caeremos gordos, pero todo regresa a la normalidad porque tenemos amor los unos por los otros. ¿Por qué si Cristo dijo que amáramos a nuestros hermanos, cómo es posible que yo voy a amar o voy a dejar de amar a alguien a quien Dios me mandó a amarle después de que Él mostró un amor perfecto para conmigo? Juan determina que el que es creyente ama. Juan nos dice que Él nos inventó ese mensaje. Él dice que lo hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Pero Juan nos da, para que entendamos, un mal ejemplo, número 3. Primeramente nos da la determinación, nos da número 2 el mensaje. Y número 3 nos presenta un mal ejemplo. Dice el versículo número 12 de Primera de Juan, el capítulo 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan nos da un tremendo ejemplo sobre alguien que no conocía a Dios, no amaba a Dios y por lo tanto mostró su furia hacia su Dios basado o sobre aquel que era la imagen de Dios. Escúchame acá. Al no amar a Dios, él demostró no amar a Dios matando a la creación de Dios. La Biblia nos cuenta la historia de Caín en Génesis 3 y 4 y nos comienza hablando sobre cómo el pecado entró al mundo. Muchos saben la historia, pero tal vez no, así que permítame recrearle la historia y contársela en esta noche. Dice la Biblia que Dios creó al mundo y puso un hombre en ese mundo y encontró al hombre solo y decidió crearle una esposa. Amén. Y le puso a esa esposa y la juntó con él y los casó y ellos comenzaron a tener criaturas. Pero antes de eso dice la Biblia que él le dio un mandato a este hombre. Le dijo: de todo árbol en este jardín, porque los puso en un jardín hermoso, puedes comer. Ahí están los guineos, disfrútalos. O los bananos, ¿verdad? Ahí está la manzana, disfrútalo. Ahí están las uvas, disfrútalas. Pero hay un fruto desconocido para nosotros. Y ese fruto era del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios le dijo: por favor, no tomes de ese fruto. El día que lo tomes, ciertamente morirás. La Biblia dice que estaban Adán y Eva en el jardín y estas dos personas perfectas o realmente inocentes sin conocer el pecado, y llegó el tentador y les tentó y Eva tomó el fruto y lo comió y lo dio a su esposo y su esposo también comió y ambos condenaron la raza humana entera por el resto de la eternidad en el mundo. La Biblia dice que después de la condenación ellos tuvieron a dos hijos, uno se llamaba Caín y otro Abel. Y el pecado abundaba en Caín y Abel, y Dios dijo que él quería que se ofreciera un sacrificio. Y Caín y Abel ofrecieron sacrificios, y Abel ofreció un sacrificio aceptable entre Dios, y Caín ofreció un sacrificio que no fue aceptable. La Biblia llama en el versículo 12 a Caín el hijo del diablo. Dice: no como Caín, versículo 12, que era del maligno y mató a su hermano. En otras palabras, Caín no conocía a Dios. En otras palabras, Caín no tenía una motivación correcta, una motivación celestial. La Biblia dice que este título que se le da es demostrado por quien él era. Note conmigo como dice el versículo. Dice: no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. Y dice: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín, dice la Biblia, le tuvo tanto enojo y celo a su hermano que lo mató. Dice la Biblia que con una piedra le quitó la vida.
Y es por eso que hay tanto homicidio y tanto odio en el mundo hoy. Déjeme decirle por qué. Porque el mundo no conoce a Dios. El mundo no tiene un encuentro personal con el Dios que usted y yo conocemos. Amada iglesia, escúcheme acá en esta maravillosa tarde. Es que imposible que el mundo haga las obras de Dios si no conoce a Dios. Pero qué triste cuando un creyente sí conoce a Dios y decide hacer las obras del maligno. Caín era condenado porque era hijo del maligno. Sus obras reflejaban que era hijo del maligno. Juan nos dice en el verso 12 que lo mató porque sus obras eran malas. Solamente hay una cosa que puede transformar nuestras obras y es ser salvo por la maravillosa sangre de Cristo Jesús. Así que mire entonces lo que nos dice Juan a los que sí amamos al Señor. Mire lo que está diciendo Juan. Primeramente dice esto: el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Y Juan dice, yo no me inventé esto. Esto es un mandato dado desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, no siguiendo el mal ejemplo. Hay personas que no conocen al Señor y van a odiar, no van a amar. Pero nosotros que amamos, Él nos da una advertencia en cuarto lugar en esta noche. Dice el versículo número 13. Hermanos míos, en otras palabras, los que sí son salvos, los que sí le conocen, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Iglesia, permítame decirle en esta tarde que el mundo odia absolutamente lo que nosotros como creyentes hacemos. De hecho, el deseo número uno del mundo es acabar con el cristianismo. En esta era, nadie quiere saber la verdad. Nadie quiere ser confrontado y todos quieren hacer lo que bien les parece. Las emociones y los sentimientos nos guían y la verdad ha sido tropezada, ha sido tumbada y está en las calles. El mismo mundo es el sistema del diablo. Por esa razón, no debe sorprendernos que aquellos que amamos no seamos amados. Aquel que es hijo del diablo, note esto, puede ser amado por el Hijo de Dios. Pero el hijo del diablo nunca amará al Hijo de Dios. Si yo conozco a Dios, yo puedo amar sinceramente a alguien que no conoce a Dios. Pero aquel que no conoce a Dios porque sus motivaciones son ajenas a Dios, nunca amará a aquel que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Juan nos dice que lo que ellos hacen y quieren va en contra de nuestro Dios. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Dice Juan 15:18, Cristo hablando a sus discípulos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero ¿sabe una cosa? No importa. No importa porque nosotros no hacemos lo que hacemos por el mundo, hacemos lo que hacemos por nuestro Señor. Y es un gozo para nosotros servir al Señor, aunque sepamos que el mundo nos aborrece. Iglesia, si usted por un momento ha pensado que el mundo ama lo que nosotros hacemos, basta simplemente ver las noticias, basta simplemente echar un vistazo al gobierno, basta simplemente mirar el caos del mundo. Y este mundo está desenfrenado porque no ama al Señor y no ama su palabra. Así que permítame terminar hablando de la determinación, el mensaje, el mal ejemplo, la advertencia que da Juan. Y ahora hablando sobre la transformación que hemos recibido usted y yo. ¿Por qué somos diferentes nosotros? ¿A qué se debe esta diferencia? Mira lo que dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La razón por la cual usted y yo no podemos acercarnos a Dios, amarle y reconciliarnos con Él, es porque nuestras fuerzas jamás pudiéramos ser salvos. Pero la razón por la cual usted y yo sí hoy nos podemos acercar a Él y reconciliarnos y amarle y conocerle, es porque Él un día decidió que reconciliaría al mundo, al hombre, con Él. ¿Sabe que Dios no tenía que salvar al hombre?
¿Sabe que Dios no debía al hombre nada? ¿Sabe que Dios lo hizo por su pura gracia y misericordia? Él nos amó porque Él escogió amarnos. Y porque Él nos amó, es la razón por la cual usted y yo en esta tarde podemos amar a nuestro hermano. Él nos dio a su Hijo en nuestro lugar para que podamos ser reconciliados con Él. Así que note la regeneración que hemos recibido. Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Cuando usted vino al mundo, estaba muerto en sus pecados. Dice la Biblia que Dios nos amó aún estando muertos en nuestros pecados. Y lo que nos hace diferente a este mundo es que nosotros hemos recibido la vida que nos dio el Señor Jesucristo, Dios Padre, cuando nosotros fuimos salvos. Nosotros hemos nacido de nuevo. Dice Cristo hablando con Nicodemo en Juan el capítulo 3, nos es necesario nacer de nuevo. De hecho, Pablo lo dice de esta manera en Efesios 2, hablando de la regeneración que hemos recibido. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos una criatura perdida, mas Él nos transformó. Éramos un ser sin esperanza, mas Él nos salvó. Estábamos camino a una eternidad separadas de Él, pero Él nos rescató. Amada iglesia, nosotros estamos vivos en nuestro Señor. Y Juan nos recuerda una vez más la determinación de nuestra salvación, que es esta: si yo he recibido tanto amor, ¿cómo no amaré a mi hermano? Si yo he conocido a aquel que me dio más amor que nadie, ¿cómo no amaré yo a aquel que está a mi lado? La evidencia clara es esta: aquel que ama al Señor ama a su hermano. Aquel que es salvo ama a su hermano. No nos extrañamos cuando no nos aman a nosotros, pero damos amor, 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 porque hemos conocido a la fuente perfecta del amor, que es el Dios Todopoderoso. Así que le digo con todo el respeto del mundo en esta tarde: si usted es una persona amargada, peleona, molesta, de pocos amigos, o no conoce a Dios, o está en pecado. Porque la marca perfecta del cristiano y la evidencia que nos da en este pasaje, la manifestación de conocer al Señor, es que amamos a nuestros hermanos. Algunos en esta noche tienen que pausar, agarrar su teléfono y hacer una cita con algún hermano que no le cae tan bien como debería. Quizás pedirle perdón a su esposa, a su esposo, a su hermano, a su hermana, a su familiar, a su hermano en la fe. Porque la marca del creyente es el amor y la marca de Satanás es el odio. Y si nosotros queremos ser más como nuestro Dios, el amor debe borbotar de nuestros corazones como una fuente imparable de amor que viene desde nuestro corazón, pero más bien desde el cielo, dado a nosotros a través de la gracia sin igual de nuestro Dios. Amada iglesia, yo le quiero invitar en esta tarde a manifestar su amor a su hermano, a amarle tal cual Dios le amó a usted. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu infinito amor para con nosotros, el cual nos llevó y nos lleva a amar a nuestros hermanos como tú le amas. La idea es que la manifestación del amor es esta: es que aquel que ha recibido ese amor lo da sin medida a su hermano. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, quiero darle las gracias por la oportunidad y al pastor Juan Carlos Fernández por la oportunidad que me dio de poder compartir la palabra con ustedes. Seamos cristianos que aman al Dios del cielo. Les amo, les extraño, es un gusto poder conectarme con ustedes a través de en línea. Espero que tengan una maravillosa tarde y que Dios les bendiga.